Buenos días mis estudiantes del curso de Estática 1, todos sean bienvenidos a esta clase multimodal. Espero se encuentren muy bien en el día de hoy. Vamos a dar el tema para la cuarta evaluación, que tiene que ver con cables y fricción. Vamos a hablar un poquito de cables y si se puede hablamos un poquito de fricción también. Y de pronto el cable lo hace con un ejemplito, no va a necesitar enunciado, sino prácticamente lo que es ya, digamos, el problema como tal. Sí, lo voy a colocar ahora para que lo traigo hecho. Y lo vamos a visualizar de la siguiente manera. La teoría de los cables, ya hay un video montado, un material audiovisual, donde pueden consultar la parte teórica, porque si me pongo a la teoría, tenemos una hora más nada ahorita disponible, se me va a hacer un poco más complicado. Voy a hacer un problemita donde yo voy a tener, supongamos, un cable acá, así. Pero vamos a hacer esto un poquito más para allá. Ya, un segundito. Vamos a acomodarlo un poquito más para acá. Voy a colocar aquí un cuadrito donde no lo va a utilizar. Más o menos ahí no voy a utilizar ese cuadro. Ok, vamos a agarrar acá y vamos a colocar un cable con estas características. Un cable que tiene un punto A por acá, que está apoyado allá arriba, y por acá, aquí abajo, tiene un punto B, está apoyado acá abajo. Y aquí vamos a tener lo que es la base. Vamos a tener esto. Y aquí vamos a tener la tubería. Y este cable es 75, ¿qué? Metros. Fíjense que acá, para este cable, nos van a dar la base. Y aquí nos marcan que M vale 0, o sea, la pendiente 0. Y por acá nos señalan que la altura es H sub A, que vale en su efecto 9 metros. Y por acá nos señalan la H sub B. Y por acá nos dan que es 3,5 metros. Nos dicen también, además, como dato, que el peso de la tubería, un problema, pero también aparte de esto nos dicen como dato, que el peso de la tubería es igual a 1875 newton. Fíjense que para comenzar este tipo de problemas, nosotros debemos calcular la carga distribuida. Es decir, generalmente la carga distribuida es la que está dada por unidades de fuerza entre unidades de longitud. Me explico. Si a mí me dan el peso del tubo, y esto es un error que cometen muchísimo, no sé por qué, porque lo cometen, pero bastante, yo no puedo trabajar con ese peso del tubo, muchachos. ¿Por qué? Porque no es distribuido, no es la fuerza entre la longitud. Entonces yo hago un cálculo de quién, calculo a quién, a W, que es la carga distribuida. Ese W va a ser el peso del tubo, peso tubería, entre la longitud L del tubo. Esa longitud L es esta, me la están dando acá. Quiere decir que eso es lo primero que vamos a calcular. Ojo, no trabajemos con el peso del tubo, sino con la carga distribuida de ese cable. Recuerda que un cable parabólico que está dentro de la teoría es un cable que soporta una carga distribuida sobre su longitud. Por ejemplo de eso que está dentro de la teoría son los puentes colgantes,
por decir, el que está aquí en Tario, hablando del que es Táchira, o el que está en el lago de Maracaibo, también que tiene un cable parabólico. Y esos son un ejemplo de dar una aplicación de cable parabólico, porque están los cables catenarios, que no los vamos a estudiar acá, que son los cables que no tienen ninguna carga distribuida, y un ejemplo son los cables de la luz, de transmisión eléctrica, que simplemente son cables suspendidos, y que ellos se flectan un poquito por su propio peso. Entonces, este W se va a definir como 1875 newtons sobre metro. ¿Sobre cuánto vale la longitud? 75 ¿qué? Metros. Entonces este W va a ser 25 newtons sobre metro. Y fíjate que acá yo ya calculé el W. Ahora, este problema que me estaban pidiendo, que por cierto no lo coloqué por aquí, lo voy a colocar acá. Me estaban pidiendo la tensión en el punto A, la tensión en el punto B, ajá, y luego me decían en la segunda pregunta, en la parte B, T mínima y T qué, y T máxima. T mínima, T máxima. Y en la parte C nos estaban pidiendo el tita, perdón, vamos a colocar, perdón, aquí en el orden. Bueno, sí, tita A, perdón, y tita B. Y aquí T mínima, y que señalara que T máxima, max. En la parte C, aparte de esto, me estaban pidiendo la longitud desde A hasta B. C, con esos tres, A y la parte, aparte de la longitud, la parte de ecuación del cable. Ecuación del cable. Vamos a ver cómo calculamos la ecuación del cable. Si me voy a colocarle lo que nos están pidiendo. Entonces, para este cablecito nos están pidiendo tensión en el punto A, tensión en el punto B, señale cuál es la tensión mínima, señale cuál es la tensión máxima y señale la longitud del cable desde A hasta el punto B, así como también señale la ecuación del cable. Entonces, fíjate, para resolver este problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente vamos a comenzar a trabajar el diagrama de cuerpo libre del cable desde el punto más bajo, donde nos señala que la pendiente es 0, hasta el punto más alto y el punto más bajo hasta, en este caso, hasta el punto B. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Vamos a colocarlo por acá. Me va a quedar que va a tener diagrama de cuerpo libre de ¿quién? Del cable. ¿Lado qué? Lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, ese cable del lado izquierdo, ¿qué es? Este. Y entonces aquí es donde va a comenzar a dibujar lo siguiente. Coloco más nada este pedacito de cable, donde aquí se me va a generar en el punto A una tensión sub A. Y por supuesto que esa tensión, como se genera de manera inclinada, va a generar un tita ¿qué? Sub A. En este punto, una tensión sub 0. Luego aquí voy a colocar que de aquí hasta acá va a haber una Y sub A que es igual a una H que sub A. Y aquí vamos a tener un X sub A. Pero fíjate que el problema que se presenta es que nosotros no conocemos, nosotros conocemos la longitud completa de la tubería, que en este caso es 75 metros, pero nosotros no conocemos cuánto vale la distancia que hay desde el punto más bajo del cable hasta el apoyo. ¿Sí? O sea, no conozco esta. Pues. Vamos a colocarla aquí. Yo no conozco esta. ¿Sí? Pero esa la puedo definir. Un ejemplo, como no la conozco, yo puedo decir que esta distancia vale X. Bueno, un ejemplo, vale 15. ¿Ya? No la conozco, pero la doy para X. Yo no puedo trabajar, porque ya desde el principio esta materia, he dicho bastantes veces, dentro de las clases que están en la plataforma, las que hemos retroalimentado, que generalmente en la ingeniería, para el efecto del análisis de los problemas, no se puede trabajar o no se debe trabajar. Ya que esto me quedó un poquito torcido, vamos a hacerlo un poquito más para acá. Aquí. Me había quedado un poquito torcido, pero lo estoy acomodando acá. Ahora se ve un poquito mejor. Entonces aquí estaría el X sub A, que yo dije que era igual a ¿quién? A X, ¿ok? Y ahora aquí me va a quedar que yo debo, en este caso, debo concentrar
mi parte de la carga distribuida de ese cable, que es W, y lo voy a concentrar como W, voy a concentrar que un rectángulo W por el X sub A. Entonces, esta X sub A va a ser X sub A medios, porque ¿cuál es la distancia que hay desde el punto A hasta este? X sub A, ¿qué? X sub A medios. Una vez que yo tenga hecho ya mi diagrama, yo voy a aplicar acá lo que es la segunda ley de Newton igual a 0, porque estamos en estática. Voy a hacer sumatoria de momentos en el punto ¿qué? O las tres ecuaciones de equilibrio, ¿no? Que previenen la segunda ley de Newton cuando el cuerpo no se mueve. Pero aquí vamos a decir que vamos a aplicar sumatoria de momentos ¿dónde? En el punto más alto del cable. Voy a hacerlo así. Sumatoria de momentos en A. Ya hablamos de momentos, hemos hablado muchísimo, igual a 0, que estamos en estática. Y aquí me va a producir esta primera, mi primera fuerza, que es X sub A medios. ¿Por quién? Por W por X sub A. X sub A medio por W. ¿En qué sentido? En sentido negativo, porque va en contra de la aguja del reloj. Y aquí me va a quedar lo siguiente. Más H sub A o Y sub A, que es lo mismo. Voy a llamar H si quiero, H sub A o Y sub A, más Y sub A por T sub 0. O sea, vamos a aplicar aquí. Momento. Este es el brazo. Y este gira como. De esta manera, ¿eh? Gira así. ¿Verdad? Todo el momento en A. Y gira de manera positiva. ¿Igual a quién? A 0. Aquí me va a quedar menos W por quién? Por X sub A al cuadrado. ¿Entre quién? Entre 2 más Y sub A por T sub 0 igual a quién? Igual a 0. Y de acá, por supuesto que vamos a despejar a quién? A T sub 0, que va a ser Y sub A por T sub 0 va a ser igual a W por X sub A que, al cuadrado, ¿entre quién? Entre 2. Aquí vamos a despejar a quién? A T sub 0. Entonces, T sub 0, ¿qué es? W por el X sub A al cuadrado entre 2 veces ¿quién? Y sub ¿quién? Y sub A. Entonces, esta ecuación que aparece acá la vamos a llamar 1, ecuación 1. Fíjate que de allí todavía no tenemos nada, porque yo conozco el W, pero no conozco el X sub A. Ah, pero esta ecuación X sub A, perdón, porque queda un poquito mejor. Vamos a sustituir lo que es ¿a qué llamamos X sub A? ¿A quién la llamamos? A X, porque recuerda que ese valor no lo conocemos. Entonces aquí me va a quedar X cuadrado entre 2 Y sub A. Ahora sí la llamamos perfectamente ecuación 2. Ahora lo que vamos a establecer es el diagrama de cuerpo libre ¿de quién? Del cuerpo al lado derecho. Vamos a hacer diagrama de cuerpo libre del cable. Ah, pero ya va. Lado derecho. Lado derecho. Y me va a quedar, vamos a colocar, muy importante colocar aquí el sistema de referencia. X y quién? Y Y. Aquí me olvidó. Aquí lo coloqué, se me ha olvidado. X y quién? Y Y. Y vamos a hacer ahora. Voy a estudiar ahora la sección desde este punto más bajo hasta el punto B. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí cuando haga el análisis? Que va a estar aquí el cable de esta manera. Este es el punto ¿qué? El punto más bajo. A ver si me sale un poquito mejor. Más o menos así. Este sería T sub ¿qué? T sub 0. Y por acá tendría T sub ¿qué? T sub B. Y aquí tengo el ángulo. Este vamos a llamarlo aquí tita sub A. No digas. Y este lo vamos a llamar tita ¿qué? Tita sub E. Entonces, este que está acá lo vamos a colocar de la siguiente manera. Este sería, ahora sería Y sub ¿qué? Y sub E igual a H sub E. Vamos a tratar de dibujarlo un poquito mejor. Y sub E igual a H sub E, que vale 3,5 metros. ¿Correcto? Fíjense que ahora el X sub E, ¿qué sería el X sub E? Yo no conozco aún esta distancia, que esta distancia es X.
y el x sub b que sería 75, que es la longitud L, 75 ¿entre quién? Entre x. Y nosotros, al igual que el diagrama del cuerpo libre del lado izquierdo, debemos concentrar esa carga distribuida en esa parte del cable, porque las cargas distribuidas no las puedo trabajar para efectos de los diagramas, debo trabajarlas con fuerzas puntuales. Entonces acá nos va a quedar que por acá va a haber un W por el X sub B, y la distancia que va a estar acá va a estar justo en el medio. ¿X sub B qué? X sub B medios. Finalmente, lo que vamos a hacer luego, posteriormente, de tener completamente el diagrama de cuerpo libre del cable del lado derecho, es aplicar sumatoria de momentos en el punto más alto del cable, que es el punto B, y como estamos trabajando en estática, eso debe ser igual a 0. Entonces, sumatoria de momentos en el punto B más en sentido positivo es igual a 0. Entonces aquí me va a quedar, si aplico momento en el punto B, la tensión B no entra, porque estamos peleando un momento justo en el punto B, y esta me queda produciendo X sub B medio por WX sub B, que es la fuerza concentrada de la carga distribuida del cable en sentido horario. Es decir, me va a quedar X sub B entre 2, que es el radio, por la fuerza que es W por X sub B, ¿verdad? Por X sub B en manera positiva, y luego esta que está horizontal, busco el brazo perpendicular en dirección al punto, y me va a quedar que hacer menos Y sub B por T sub 0 igual a ¿quién? A 0. Posteriormente, lo que voy a hacer es despejar a T sub ¿qué? T sub 0. Entonces aquí me va a quedar W por X sub B al cuadrado es entre 2 menos Y sub B por T sub 0 igual a ¿quién? A 0. Entonces si yo despejo de acá, me va a quedar W por X sub B al cuadrado entre 2 va a ser igual a Y sub B por T sub 0. O sea que T sub 0 finalmente acá me va a quedar WX sub B, y este que está multiplicando pasa a dividir, me va a quedar 2 veces Y sub B. Entonces T sub 0 va a ser W, pero fíjate que yo acabé de llamar la X sub B 75 menos X, entonces aquí me va a quedar 75 menos X elevado al cuadrado entre 2 veces Y sub B. Esta ecuación la voy a llamar ecuación ¿qué? Ecuación 2. O sea que entonces vamos a tener esta ecuación no es 2, perdón, esta ecuación es 1, corrijo. Porque esta es la que estamos llamando 2, ¿no? 1 y ecuación ¿qué? Corrijo, 2. Finalmente, una vez que yo tenga definido lo que es la ecuación 1 y lo que es la ecuación 2, lo que vamos a hacer ahora es una igualación, porque las tensiones en el punto más bajo del cable tienen que ser iguales. ¿Sí? Deben de ser iguales. O sea, en este punto deben de cumplir la tercera ley de Newton, ¿verdad? Deben de ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a borrar, permíteme, si ya terminaron de copiar, voy a borrar completamente el pizarrón. Voy a borrar acá. Y lo que vamos a hacer es igualar la tensión sub 0. Entonces voy a igualar igualo la ecuación 1 y 2 por T sub 0. O sea, como las tensiones en el punto más bajo tienen que ser iguales, entonces yo digo T sub 0 es igual a ¿quién? A T sub 0. Y aquí me va a quedar W por X al cuadrado entre 2 veces Y sub ¿qué? Y sub A. Y T sub 0 de este lado es W por 75 menos X al cuadrado entre 2 veces Y sub B. Fíjate que, profesor, pero usted, ¿por qué hace rato, a pesar de que tenía los datos para sustituir completamente en la fórmula? Porque yo veo que tiene Y sub A, que tiene Y sub B, que tiene W.
¿Por qué no lo sustituyamos? Sencillamente porque yo veo acá que el W y el W se me pueden ir y que este 2 y este 2 también. Fíjate, si yo paso este 2 a multiplicar para acá, se me cancela. Y si yo paso el W también a dividir para acá, se me cancela. O viceversa, ¿no? Entonces, esta ecuación se me reduce un poco. ¿Qué se me reduce esta ecuación? A ver, a que me queda x sub 0 al cuadrado, perdón, x cuadrado sobre y sub a de este lado, igual a ¿qué? A 75 menos x elevado al cuadrado entre y sub qué? Entre y sub b. Ahora, vamos a sustituir los datos para despegar x, porque si logro obtener x, yo dije que el x sub a valía x y el x sub b sería 75 menos x. Es decir, que yo puedo lograr la distancia para posteriormente hacer un triángulo de fuerzas y poder buscar lo que es la tensión en A, la tensión en B, el ángulo θ sub A, el ángulo θ sub B y poder pues proseguir con el problema. Entonces el x cuadrado, ¿cuánto vale el y sub A? Ese y sub A era 9, es el mismo que h sub A, que es 9, ¿no? En este caso es 9. Y aquí sería 75 menos x al cuadrado. Y ese y sub b es 3.5. Es 3.5. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Yo voy a borrar acá. Supongo que todos copiaron. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me va a quedar entonces, vamos a hacer un poquito la línea, estamos por acá, un poquito más pegada. Vamos a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que va a ser 3.5 x al cuadrado más igual a 9 por quién? Por 75 menos x elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Me queda 3.5x cuadrado va a ser igual a 9 y esto que está acá, esto que está acá, ¿verdad? Lo resolvemos con la fórmula de un producto notable como A más o menos B al cuadrado, que va a ser el primero al cuadrado más o menos 2 veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. Vamos a resolver de esa manera. Entonces aquí me va a quedar 75 al cuadrado, como aquí es un menos 2 veces 75 por x más x que al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 3,5 x cuadrado, 9. Y aquí va a ser, agarramos la calculadora, 75 al cuadrado, que es 5.625 menos 2 por 75, que es 150. De todas maneras, vamos a colocar aquí 150x más x al cuadrado. Finalmente me va a quedar 3,5 x cuadrado y este 9 que va a multiplicar a cada uno de ellos. 9 por 5.625 me da 50.625, y aquí es 9 por 150, me da menos 1.350 más 9, ¿qué? 9x. Finalmente, lo que vamos a generar nosotros acá es una ecuación de segundo, ¿qué? De segundo grado. Si ustedes se ponen a ver, me va a quedar 0. Voy a pasar para acá, porque siempre vamos a buscar que en esa ecuación de segundo grado me quede el coeficiente de la variable cuadrada positivo. Entonces, si yo me traigo para acá, evidentemente la x cuadrada me va a quedar negativa, entonces no me sirve. Vamos a agarrar para acá, o sea, vamos a escribirlo así. Sería, en este caso, ¿qué sería? Ajá. En este caso sería 50.625 menos 1.350. Aquí me faltó x, ¿no? Por x más 9x cuadrado menos 3.5 ¿qué? X cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer nosotros acá es agarrar y vamos a decir 9 menos 3.5 es 5.5 x al cuadrado menos 1.350 ¿qué? X más
50.625 igual ¿a quién? A 0. Fíjense que nosotros podemos resolver esta ecuación porque este es A, todo este con el negativo y todo es B y todo este es C. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Que aquí me va a quedar que X va a ser menos B más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De B cuadrado menos 4A por C entre 2 por A. Vamos a utilizar la ecuación de segundo grado, lo que es la resolvente, ¿no? O sea, yo voy a agarrar y voy a borrar acá. Entonces, para yo, digamos, resolver esto, aplicamos una ecuación que hemos manejado de siempre, que es la ecuación de la resolvente. Esa ecuación de la resolvente, vamos a sustituir los datos. Voy a borrar aquí. Voy a sustituir los datos. X, pero ya va. X va a ser igual a menos 1350 más o menos menos 1350 que es B al cuadrado menos 4 por A que es 5.5 por C que es 50.625 entre 2 por A. O sea, el X aquí me va a quedar menos por menos nada más 1350 más o menos. Y aquí vamos a meter todo esto en la calculadora, que es 1350 al cuadrado, menos 4 por 5.5 por 50.625. Fíjate que esta raíz me da 841,87, aquí entre 2 por A, ¿no? ¿Cuánto vale A? A vale 3.5, ¿no? No. A vale 5.5, ¿verdad? 5,5. Entonces, volvemos aquí es 1350 menos 4 por 5.5 por 50.625 y en su efecto que nos da 841.87 y abajo nos da 2 por 5.5, esto nos da 11. Entonces significa que yo voy a tener un X que va a ser igual a 1350 más 841,87 entre 11. Y aquí vamos a tener otro valor para X que va a ser 1350 menos 841,87 entre 11. Es decir, vamos a tener dos valores, pero vamos a ver cuál de los dos vamos a escoger. Vamos a hacer primero esta, que vendría siendo 1350 más 841.87 entre 11. Este me da 199,26. Vamos a ver cuánto nos da el otro. El otro me da X entre 11 también. A ver cuánto me da el otro X. Y este sería utilizando el operador menos ahora, ¿no? Pero utilizar el operador menos me da 46,2. Lo puedo rondar porque me da 46,19, 46,2 metros. Fíjate que de estos dos, ¿a quién vamos a escoger? Este se me sale del rango de 0 a 75, porque esa distancia de X que yo tome no puede ser mayor a 75. Debe estar entre 0 y 75. El que está entre 0 y 75 es este, ¿verdad? Va a ser ese valor, el que está entre 0 y 75. Entonces, por lo tanto, ahora sí puedo definir que mi XUA es igual a ¿quién? A mi valor de X. Entonces, mi XUA, ¿qué vale? 46,2 metros, ¿verdad? Y de una vez, automáticamente, el XUE yo lo había definido como 75 menos el X. Menos X, ¿no? Que es 46,2. Por lo tanto, el XUE, o la distancia XUE en este caso, la distancia XUE sería 75 menos 46,2, y esto me da 28,8 ¿qué? Metros, ¿correcto? 28,8 metros. Yo voy a verificar acá los cálculos para ver si lo hicimos de manera correcta.
creo que no nos todo quedó perfecto. En su efecto quedó excelente. Entonces nosotros ya tenemos definido que el meollo, digamos, la génesis de este problema es calcular precisamente la distancia desde el punto más bajo hasta el apoyo y del lado izquierdo y el punto más bajo hasta el nivel de apoyo del lado derecho. Una vez que nosotros tenemos calculado eso, nosotros podemos calcular calcular T sub 0, comenzar a calcular las preguntas, ¿no? Vamos a ver. Para calcular T sub 0, en este caso la vamos a definir como la tensión mínima, ¿sí? Entonces calculamos la tensión mínima. Y esa tensión mínima se va a definir como T sub 0. Y fíjate que nosotros la habíamos, podemos tomar la ecuación 1, que la habíamos definido como W por X al cuadrado entre 2 veces Y sub A. Entonces yo digo aquí, ¿cuánto vale el W? Valía 25, que ese fue el primero que calculamos al principio, ¿sí? Que era 1875 entre 75 y nos daba 25, era dividir este entre este, ¿se acuerdan? Entonces, si no se acuerdan, era 1875 newton entre 75, que eso ya lo tenemos calculado, y este me daba 25 newton sobre ¿qué? Sobre metro. Entonces, este serían 25 por el X que es igual al X sub A, que vale 46,2, que de hecho era la distancia ¿qué? Sub A. Pero como ya tenemos definida en función de X, vamos a meter en función de X 46,2 al cuadrado sobre 2 por Y sub A, que es 9, ¿lo ven? Entonces T sub 0, al hacer el cálculo allí, nos va a dar 2.964.5, 2.964,5 newton. Y fíjate que esa T sub 0 va a ser la tensión mínima. ¿La T qué? La tensión mínima. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos calculado lo que es ya la tensión mínima y viendo el panorama, nosotros podemos ahora hacer un triángulo de ¿qué? Un triángulo de fuerzas. Ojo, nosotros podemos hacer ahora un triángulo de ¿qué? Un triángulo de fuerzas. Voy a borrar todo esto que está aquí, todo completo, y lo vamos a borrar de la siguiente forma. Vamos a borrar todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Nosotros vamos a, del diagrama de cuerpo libre, que lo acabé de borrar, pero voy a colocarlo aquí para que se cuente. Vamos a hacer el diagrama, vamos a hacer el triángulo de fuerzas. El triángulo de fuerzas para calcular, ya calculamos de acá, T mínimo, pero ahora vamos a calcular T sub A, T sub B y el ángulo θ sub B para posteriormente definir cuál es la tensión máxima, ¿no? Entonces, vamos a hacer un triángulo de ¿qué? Triángulo de fuerzas, lado izquierdo del cable. Fíjense que voy a colocar aquí solamente las flechas, tenía T sub A por acá, luego por aquí tenía ¿qué? T sub 0, y por acá tenía W por el X sub A. ¿Sí? ¿Recuerdan? Con estas tres fuerzas yo puedo construir un triángulo de fuerzas que nos ahorra mucho tiempo y muchos cálculos. Entonces yo puedo definir, para mi triángulo de fuerzas, voy a colocar primero mi fuerza horizontal, que es T sub ¿qué? T sub 0, luego voy a colocar mi fuerza ¿qué? Inclinada, que es T sub A, y luego vamos a colocar W por el X ¿qué? Sub 0. Y aquí está el triángulo rectángulo, ¿correcto? Ahí está el triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Fíjense. Fíjense lo siguiente. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, de ese triángulo de fuerza como tal, está definido allí, que un triángulo, fíjense que se me generó un triángulo rectángulo perfecto. Y ese triángulo rectángulo perfecto admite la utilización de razones trigonométricas, la utilización del teorema de Pitágoras como tal. Y fíjense que aquí estaba el ángulo ¿qué? Tita, o sea que este es el ángulo tita aquí. Entonces, para calcular T sub A, puedo aplicar el teorema de Pitágoras.
El teorema de Pitágoras. Entonces, ese teorema de Pitágoras, ¿qué es? ¿Qué es ese teorema de Pitágoras? A ver, ese teorema de Pitágoras, si yo quiero calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo, yo defino que T sub A al cuadrado va a ser igual a este cateto, que es W por X sub 0 al cuadrado, más el T sub 0, que vendría siendo el otro cateto, al cuadrado. Y de aquí perfectamente nosotros podemos despejar la raíz cuadrada de WX sub 0 al cuadrado más T sub 0 que al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí, definir, o vamos a meter, vamos a colocar que T sub A va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? De 25 por, este no es X sub 0, corrijo. No porque coloqué aquí X sub 0, corrijo, este es X, ¿qué? X sub A, ¿no? No es X sub 0, corrijo. ¿Es X qué? X sub A. Entonces, ¿quién es el X sub A? Ya lo tengo por ahí calculado, 46,2. Todo esto al cuadrado más el T sub 0, que lo acabo de calcular, que es la tensión mínima, que es 2964,5 elevado al cuadrado. Al hacer todas esas operaciones, ¿sí? Al hacer toda esta operación a la calculadora, nos va a quedar que T sub A, yo lo tengo, por razones de tiempo ya lo tengo aquí calculado, va a dar 3181, corrijo, 55 newton. Pero como también, fíjate, ya calculé la T sub A, pero como también me están pidiendo el ángulo de inclinación de la tensión A, entonces yo digo que θ sub A, de aquí mismo, lo puedo calcular como la tangente a la menos 1, porque recuerden que para un triángulo rectángulo yo puedo utilizar las razones seno, coseno y tangente, ¿no? Para poder trabajar un triángulo rectángulo, o si es rectángulo. Entonces sería arco tangente del cateto opuesto, que es W por el X sub A, entre el cateto adyacente, que este es sub 0, ¿verdad? Entonces significa que θ sub A va a ser tangente a la menos 1 de W, que vale 25 por 46,2, entre 2964,5. Cuando yo agarré la calculadora, es importante resaltar que la máquina debe estar en su modalidad de grade. Discúlpeme un poquito en inglés, a veces lo pronuncio un poquito mal. De grade creo que es grados en inglés, ¿no? Porque muchos conocen la opción grad. O sea, profesor, que es otra cosa, con grados, no, es degrade, o sea, DG en la calculadora, para que este ángulo se lo den grados, por favor. Entonces, este θ sub A va a ser 21,28 ¿qué? Grados. Fíjate que ese es el ángulo del cable en el punto A. Este es el ángulo, señalo que este es el ángulo del cable en el punto A. Es decir que θ sub A también ya está calculado. ¿Ok? Ahora, de la misma forma como trabajamos nosotros el triángulo de fuerza del lado izquierdo del cable, para ahora definir lo que es la tensión en B y lo que es el ángulo θ sub B, necesariamente debemos construir el triángulo de fuerza del lado derecho del cable. Entonces, terminen de copiar allí para ahora definir el triángulo de fuerza del lado derecho del cable. Voy a borrar acá. Voy a colocar aquí, cambiar la letra I por la letra D para hacer los respectivos análisis. Entonces, este sería el lado derecho del cable. Voy a colocar el cablecito pequeñito por acá, de las fuerzas que me habían quedado allí, para recordarlas. T sub E en este caso, y aquí forma un ángulo θ, ¿qué? θ sub E, por acá estaba ubicada T sub 0, por acá estaba W por X, ¿qué? Sub E, y por acá estaba X, ¿qué? Sub E entre 2. Y de acá podemos nosotros entonces construir nuestro triángulo de fuerza, con esta fuerza que está horizontal, que este sub 0. Luego me encuentro con una vertical, que es X sub E, el X sub E, el W por el X sub E, que viene siendo
Esta siquiera no la meto, esta distancia ya sabemos que está en la mitad. Eso es como para recordar, porque eso ya lo hicimos. Lo que como borré el dibujo, pues lo traje de nuevo ahí a pantalla. Y justo de aquí para acá está ¿qué? T sub E, y aquí estaría el ángulo ¿qué? Tita sub E. De esta manera estaríamos generando lo que es un triángulo y también con una característica súper especial, que es un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es utilizar también el teorema de Pitágoras para calcular T sub E. ¿Sí? Vamos a utilizar el teorema de ¿qué? De Pitágoras para calcular A T sub B. Es decir, que acá va a ser T sub B al cuadrado, que va a ser la hipotenusa. Ah, pero ya más que era como un colorcito, me está pegando ahí como el T sub B al cuadrado, que va a ser la hipotenusa, que va a ser este cateto, que es W por X sub E, al cuadrado, más el T sub 0 al cuadrado. De igual manera, de este teorema de Pitágoras vamos a pegar que T sub E es la raíz cuadrada de W por el X sub E al cuadrado más el T sub 0 al cuadrado. De igual manera, vamos a sustituir los datos, por acá yo lo tengo calculado, que T sub E, el W va a valer 25 igual, porque definimos al principio, por 28,8 en este caso, que es la distancia B, porque recuerde que la otra era 46,2 y la distancia B era 75 menos el X, más el T sub 0, que vale 2.964,5 al cuadrado. Y finalmente lo que vamos a tener aquí es que T sub E va a ser 3.050,68 newton. ¿Correcto? Fíjate que entonces ya calculé también a T sub E, pero también vamos a calcular ahora el tita sub E. Ese tita sub E, que es este, nosotros lo vamos a definir utilizando las razones que trigonométricas, en este caso tangente, que es la que me relaciona el cateto opuesto entre cateto adyacente. Y yo voy a definir entonces tita sub E, va a ser tangente a la menos 1 de W por el X sub E entre el T sub 0. Entonces, este tita sub E va a ser igual a tangente a la menos 1 de todo este múltiplo, que es 25 por 28,8 entre 2.964,5. La sacamos, hacemos lo mismo que hicimos con la calculadora, chistangente, ese cociente, y nos da que el ángulo tita sub B vale 13,65 grados, siendo este ángulo del cable en el punto B, ángulo del cable en el punto. Entonces también nosotros acá vamos a tachar ya lo que es tita sub E, e incluso ya vamos a definir cuál de las dos era la tensión máxima. Porque fíjate que en el punto A nos dio la tensión 3.181,50, 3.181,55, y en el punto B nos dio 3.050,68. La tensión máxima, y por eso quería dejar esta pregunta ahorita, la tensión máxima es la T sub A. O sea, vamos a definir que T sub A, para dar respuesta a otra parte de la pregunta, T sub A es igual a la tensión que máxima o max. ¿Por qué, muchachos? Porque la tensión máxima, ¿sí?, va a estar siempre ubicada en el punto más alto del cable.
La tensión máxima siempre va a estar ubicada en el punto más alto del cable. Y fíjate que en este caso los cálculos no fallan. Me dicen que T sub A es mucho mayor que T sub B y mayor a la T sub 0. Porque si yo hago un cálculo, entonces T sub A me da 2000 y esta me dio 5000. Óyeme, hay que revisar en qué nos equivocamos, ¿no? O metimos los números mal, o hicimos un cálculo mal, o hicimos un planteamiento mal de las distancias X, que son súper importantes, ¿no? Y fíjate que la génesis de eso son las distancias del punto más bajo a cada uno de los apoyos, ¿no? Bueno, entonces definimos T sub A, ya también la tenemos calculada, la podemos tachar, que entonces T sub máxima, ¿cuánto vale? Por lo tanto, T sub máxima, o T max, que fue la que acabamos de calcular, nos dio 3181,55 newton. Ok, ahora, ya una vez, vamos a calcular, vamos a hacer la pregunta C, que es la longitud del cable. Voy a borrar todo esto, ¿no? Terminen de copiar, voy a borrar todo eso. ¿Sí? En ese sentido, voy a borrar todo esto. Y entonces vamos a trabajar lo que es ahora la longitud, o a calcular la parte C, que es S de AB, la longitud del cable. Fíjate que la longitud del cable se va a definir, en la teoría dice que si el cable es simétrico, yo puedo calcular un solo extremo del cable y multiplicarlo por 2. Cuando digo que el cable presenta simetría, es cuando el apoyo A está al mismo nivel del apoyo B. Cuando presenta simetría, entonces yo puedo decir, bueno, profesor, si yo calculo la longitud del punto más bajo a uno de los extremos de los apoyos y yo la multiplico por 2, es válido. Pero esto es un cable asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque el punto A o el apoyo del punto A está a una altura diferente del apoyo del punto ¿qué? Del punto B. Por lo tanto, pues son dos puntos ¿qué? Completamente diferentes. Entonces es un cable asimétrico y yo ¿cómo lo voy a definir? Como la distancia de S sub AB va a ser la longitud de S sub AB, corrijo, va a ser una longitud ¿de quién? De A más una longitud ¿de qué? Una S sub A más una S sub ¿qué? Sub B. Aquí las anoto, va a ser el S sub A va a ser la longitud. No me confunda longitud con la distancia de la tubería, ¿no? S sub A. Y de aquí a aquí va a estar la S sub ¿qué? Sub B. Es como que hay que agarrar una cinta métrica y mida esto, ¿no? Ahora, cuando yo haga los cálculos de la longitud del cable AB, ojo con lo que le voy a decir, esa longitud del cable tiene que estar por encima de 75, 75.5, 75.8, pero nunca por debajo, porque si nada por debajo, entonces el cable no existe. Además, porque no tendría, mira, un chichorro, tiene que ser un poquito más larga que la longitud R. Pero tampoco me puede dar exagerar, ¿no? Que es 75, entonces ¿cuánto le dio la longitud del cable? 1500 metros. No, imagínate, entonces es una bobina porque el cable se enrolla y sube, ¿no? ¿Ok? Entonces el S sub A, aquí la vamos a definir de la siguiente manera, va a ser una formulita, la voy a chuletear por acá. El X sub A, el S sub A va a ser el X sub A por 1 más 2/3 del Y sub A entre el X sub A, este sería entre paréntesis, al cuadrado, menos 2/5 del Y sub A entre el X sub A a la 4. Y luego, posteriormente, lo que vamos a hacer es la sustitución del Y sub A. Vamos a hacer la sustitución del S sub A. Y el S sub A lo vamos a definir, en este caso, como 46,2 por 1 más 2/3. Por motivo de tiempo tengo el cálculo aquí. 9 sobre 46,2 al cuadrado menos 2.5 por 9 entre 46,2 a la 4. Cierro paréntesis. Entonces el S sub A aquí va a ser 47,34 ¿qué? Metros. De la misma forma, vamos a calcular
la distancia, la S sub E, que va a ser X sub E por 1 más 2/3 del Y sub E entre el X sub E al cuadrado menos 2/5 del Y sub E entre el X sub E a la 4, cierro paréntesis. Aquí metemos entonces que el Y sub E o el S sub E va a ser 28,8, que es la distancia, fíjate, que es la X sub E ahora, por 1 más 2/3 del 3.5 entre 28.8 al cuadrado menos 2/5 de 3,5 por 28,8 a la 4. Entonces, esto del S sub E me va a quedar 29,08 metros. ¿Ok? Significa entonces que la longitud del cable, o la S sub AB, la longitud completa del cable, me va a quedar, S sub AB va a ser igual a 47,34, que nos dio la primera longitud, la S sub AB, más 29,08 metros. Todo esto va a dar metros, ¿no? Por supuesto. Y aquí nos va a quedar que el S de AB va a ser 75,42 ¿qué? Metros. ¿Qué significa? Oído, ¿qué va a significar eso? Y lo acabé de decir, que esa longitud tiene que dar más grande, o debería dar más grande que ¿quién? Que la longitud del cable completa. Pero no tanto, dio 75,42, o sea, muy cerca, no está dando exagerada, ¿verdad? Y estando mayor, pero tampoco está dando menor. Está ok, diría yo, está ok. ¿Por qué? Porque dio mayor, no dio menor, y si da mayor no puede dar tan exagerada. De pronto, ¿cuánto puede variar aquí? Bueno, que me dé 75,3, 5, de pronto hasta un 76 de pronto. ¿Ok? Bueno, vamos ahora finalmente a hacer el cálculo de lo que es la ecuación del cable. Vengo por acá. Entonces ya tenemos acá, también podemos tachar esta pregunta para finalmente hacer la pregunta de ¿qué es la ecuación del cable? Vamos a hacer la ecuación del cable. La parte D, que es la ecuación del cable. Esta ecuación del cable la vamos a definir de la fórmula que calculamos de momento al inicio. Vamos a tomar T sub 0, ¿sí? Como W por un X al cuadrado entre un 2 por Y. Recuerden que cuando yo apliqué momentos al inicio de la clase, en el punto más alto del cable y en el punto B, me quedaba esa ecuación, pero aquí me quedaba W por X sub A entre Y sub A o W por X sub B entre Y sub B, pero ahora le vamos a quitar la A y la B y la vamos a colocar de manera genérica. Y voy a despejar de aquí Y en función de T sub 0. Me va a quedar W por X al cuadrado entre 2 veces por ¿quién? Por T sub 0. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Que Y va a ser W que vale 25, ¿sí? Por el X al cuadrado entre 2 por la tensión mínima, que para efecto de nosotros nos había dado 2 por 2.964,5, ¿verdad? 2 por 2.964,5, que era la T mínima, que era la tensión mínima, ¿ok? Y eso al resolverlo con la calculadora nos va a quedar que la Y va a ser 4,21 por 10 a la menos 3 X al cuadrado. Y esta sería la ecuación ¿de quién? Del cable. Fíjate que la ecuación del cable nosotros la definimos porque como un cable parabólico, la palabra parábola viene de una ecuación de segunda, describe como una copa, de una ecuación cuadrática, en matemáticas en realidad se le llama función potencia pura exponente par. Entonces debe ser una ecuación cuadrática o una ecuación potencia pura exponente par.
que describe una parábola. Y es igual a 4,21 por 10 a la menos 3, x al cuadrado. Entonces, con esta ya tendríamos la parte de resuelta. Por lo tanto, pues, hicimos un ejercicio completamente de cables el día lunes, o creo que es el martes. Creo que es el martes. O el lunes en la tarde, creo que es el lunes. Ahorita pregunto de todas maneras. Vamos a tener un encuentro para ver lo que es el otro tema. Yo creo que este examen lo estoy montando el lunes o martes, pero creo que va a ser más el martes que el lunes, para ver el tema, y le agradezco que estén conectados para ver el tema de cuñas. Nos quedaría ese parcial, de este fin de semana en 8, estoy montando el quinto parcial que tiene que ver con deformaciones. Voy a tratar de cuadrar otro encuentro para a finales, no, perdón, principios, según me dijo la coordinación académica, principios de agosto, tener la retroalimentación. Bueno, muchachos, este ha sido el ejercicio que traje para ustedes hoy, para ilustrar lo que es el análisis de cables parabólicos. Repito, dentro de la plataforma está el material escrito, hay un material audiovisual bastante bueno que explica las partes teóricas, pero quise hacer en esta clase multimodal el ejercicio ilustrativo. Un ejercicio de nivel, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchachos, que tengan una feliz mañana. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.